Entonces, cuando hablamos de la comunicación en la entrevista, hay que pensar en la comunicación humana, en sus componentes y la red de comunicación. También está la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la comunicación emocional, la escucha activa y las barreras y distorsiones que hay en la comunicación, ¿no? Porque también hay distorsiones. En ese sentido, en la comunicación humana, sus componentes en esta red de comunicación, vamos a partir primero de entender nuestros conceptos, ¿no? Yo he tomado acá unos autores, a Ibáñez y a Larraín, para poder hablar sobre qué es comunicar, ¿no? Entonces, ¿qué es comunicar? Bueno, es poner en común, ¿no? Participar para Ibáñez, ¿no? Es entrar en una relación de intercambio de pensamientos, de emociones, implica una relación bidireccional y recíproca, ¿no? Entonces, y según Larraín, es descubrir, manifestar o hacer saber algo a alguien, ¿no? Eso es comunicar. Ahora, ¿qué es la comunicación? Es esta transmisión de señales, múltiples señales, mediante un código común al emisor y al receptor, ¿no? Este código común que puede ser nuestro idioma, ¿no? Por ejemplo. Ahora, también es esta construcción dinámica de significado, ¿no? Implica la interacción, ¿no? Por ejemplo, Fiorella, que me está respondiendo, participando, ¿no? Implica esta relación también entre los comunicantes, ¿no? Entonces, acá hay una diferencia también, ¿no? Ahora vamos a regresar en el tiempo a las clases de lenguaje, un poquito, pero como para recapitularlas, y acá yo también les voy a pedir su apoyo en la lectura de algunas oraciones, de unas partes, mismo cole. Pero en esta red de comunicación hay elementos, ¿cierto? Ustedes recordarán, ¿no? Está el emisor, el mensaje, el canal y el receptor, ¿no? Son como la descripción más conocida de toda la red de comunicación, ¿cierto? Entonces el emisor es el quién, ¿no? Y tiene un objetivo para comunicar. El mensaje es lo que se dice, ¿no? ¿Qué se dice? ¿No? El canal es cómo lo dices y el receptor a quién, ¿no? ¿Quién estás transmitiendo? Entonces, si tengo un objetivo, hay filtros o ruidos, ¿no? Que pueden ser desde ambientales hasta interpretaciones, ¿no? Y hay también todo un tema de intenciones y finalmente para hacer mejor la comunicación se recomienda pues todo el tema de la retroalimentación. Ahora, acá arriba hay una frase, ¿no? Dice, dicho no quiere decir escuchado y escuchado no quiere decir entendido, ¿no? Entonces, no sé si ustedes habrán visto en el Instagram, o, últimamente yo paro viendo un mensaje sobre, que menciona algo así como, antes se decía que en el amor lo mejor era la comunicación, pero realmente no era la comunicación, sino era la comprensión, ¿no? O sea, como para que funcionara. Entonces, justamente es eso, ¿no? Porque dicho, o sea, lo que tú dices en esta comunicación no necesariamente significa que la otra persona me está escuchando y tampoco lo que se escucha o lo que tú escuchaste quiere decir que lo estés entendiendo y comprendiendo. Entonces, ahí hay muchos flujos, ¿no? En toda esta red. Y en la entrevista, eso pasa en nuestras relaciones sociales, ¿no? Nuestras interrelaciones. Y en la entrevista no se escapa de eso. Y el problema de la comunicación en la entrevista justamente es cómo transmitimos el mensaje, qué tan bien comprendido o entendido es este mensaje. Y esa es nuestra labor, ¿no? Nuestra labor como investigadores es asegurarnos que nuestro mensaje ha sido comprendido, ¿no? Y para eso habrá que ingeniárnoslas, pues, ¿no? A ver cómo podemos hacer para hacerlo. A ver, entonces, acá les pregunto algo. ¿Solo nos comunicamos con las palabras? Entonces, es imposible no comunicarnos, ¿no? En todo momento nos estamos comunicando. Eh, y toda comunicación tiene un nivel de contenido referencial, ¿no? Que es lo que se dice, el contenido por sí mismo, y un nivel relacional, lo que yo, el conativo o intencional, ¿no? A quién se dice y cómo se lo dice, ¿no? Por ejemplo, es mejor que le hables suavemente, sin gritar, y te entenderá,
versus la otra frase de sigue gritando que no te hará caso. ¿No? Hay una diferencia de cómo decimos algo y cómo puede ser entendido también. O por ejemplo, y bueno, lo que han respondido en el chat, ¿no? Las posturas, los gestos, las expresiones, las inflexiones de la voz, hola, ¿no? O sea, desde que voy bajando mi voz, de pronto la hago más bajita, o me emociono, ¿no? Y hablo, ¿no? Entonces la secuencia, mi cadencia de la voz, la cadena de palabras, ¿no? Por ejemplo, me lo estoy pasando bien, ¿no? Es que es una frase como positiva, ¿y qué tal si yo digo eso, ¿no? ¿Qué tal si yo digo, me la estoy pasando bien, pero acompañado de mi cuerpo, de mis hombros hundidos, agachado, una expresión corporal decaída, ¿no? O un tono de voz apagado. Entonces, ahí también estamos comunicando mensajes diferentes, ¿no? Opuestos, que antes de interpretar, bueno, valdría la pena también hacer preguntas, ¿no? Ahora, todo comportamiento puede ser concebido como un modo de relacionarse y representa una forma de comunicación. Entonces, nosotros estamos intentando expresar lo que queremos expresar, sí, ¿no? Siempre yo estoy tratando ahorita de expresar algo que yo quiero expresar esta clase que he preparado para ustedes, pero también estoy expresando tácitamente otras cosas, ¿no? Que quizás si les preguntase a cada uno de ustedes me dirán qué es lo que ustedes están también sintiendo de esta comunicación, de esta clase, ¿no? Entonces, se abre todo un mundo en la comunicación y con tus entrevistados. A ver, vamos a ver la siguiente. Ya. Entonces, ¿para qué yo utilizo la comunicación verbal, que es esta, por el otro lado, es esto que estamos teniendo el día de hoy? ¿Para qué yo comunico algo? Para aportar datos, ideas, para describir mis sentimientos, para argumentar las razones, mis desacuerdos, mis acuerdos, para hacer peticiones, para hacer alabanzas o ridiculizar, ¿no? Hasta para ridiculizar se puede utilizar, y también para hacer referencia a todos los tiempos, ¿no? Presente, pasado, futuro, incluso para hablar de cosas que no existen, ¿no? Como los deseos o las ficciones. Entonces yo tengo una estructura de una oración que puede ser una sintaxis precisa, ¿no? O sea, un mensaje claro, como por decir, el día de hoy estoy dando una clase a las 5 de la tarde, ¿no? Pero por ahí puede haber una semántica ambigua, ¿no? Una semántica polisémica. No sé si han visto estos chistes también que están sobre la profesora en los grupos de WhatsApp de los colegios, ¿no? Que la profesora dice, uy, hoy día les voy a decir que mañana tienen que venir todos con el color blanco, ¿no? Y luego en el grupo de WhatsApp responden, blanco, blanco color gris, con tonos gris o blanco amarillento, ¿no? O sea, siempre hay como que, a pesar de que uno pueda creer que está diciendo algo que va a entenderse, ¿no? Resulta que no necesariamente va a ser así. Entonces, en la entrevista va a ser de crucial importancia el saber preguntar y el saber suscitar esta información verbal de él o la entrevistado. Va a requerir obviamente de nuestro dominio y conocimiento de la temática, sí, pero también de la forma en la que lo vamos a hacer, ¿no? En esta dedicación que le vamos a poner a la otra persona también. Y en la sesión pasada habíamos hablado un poquito del humor, ¿no? Habíamos hablado de que el humor había que aprovecharlo si es que salía en una entrevista por parte de la persona entrevistada, o si incluso de algún modo tú lo podías generar, ¿no? eh, porque tienen bastantes potenciales, ¿no? El humor a veces abre, facilita la comunicación, alivia la tensión sobre algunos temas, crea estos vínculos, ¿no? Entre el entrevistado, el entrevistador, entrevistadora, pero siempre y cuando, obviamente, también viendo el tema de las características de la persona con la que estamos conversando para evitar malinterpretaciones, ¿no? Ahora, aquí sí yo, como les dije, mismo cole, ¿qué tipo de blanco? Exacto. Ahora, como les había mencionado, ¿no? Las preguntas de apertura, las preguntas abiertas. Por ejemplo, a ver, el paradero de la puerta, ya. ¿Me podría decir acá, no? Si el próximo paradero es la puerta 5 de San Marcos, no sé. Me va a decir sí, no, ¿cierto? Lo usual es que me puedan responder. ¿Me podría decir sí? Hay un sentido literal. Ahora, si yo le pregunto, por favor, ¿cuál es el nombre del siguiente paradero? Me podrá decir
puerta 5, no sé, paradero el carrito, paradero sanguchito. De pronto cada persona lo conoce o cobrador lo conoce de modo distinto, ¿no? Entonces va a ir variando ahí la respuesta y va a ser justamente abierto, ¿no? O voy a poder saber o tener mi mapeo de con cuántos nombres se le conoce al siguiente paradero, ¿no? Entonces, tengo las preguntas que abren, que son el qué, cómo, cuál, cuándo, por qué, para qué, el qué te apetece hacer esta noche, ¿no? Cómo se sintió esa ocasión, o preguntas que cierran. ¿Puede usted, sí o no? ¿Acaso es esto posible? ¿Acá sí o no? ¿No es así esto? ¿No es? ¿Le parece? ¿Quieres ir al cine o al teatro? Sí, no. ¿Sintió miedo en esa situación? Sí, no, ¿no? Entonces, las dos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Por así decirlo. Las preguntas que abren me permiten que la persona se exprese a su manera, a su ritmo, a su orden. Descubro intereses, valores, ¿no? Incluso, ¿no? Y motivo al entrevistado o entrevistada a tener una participación más activa, ¿no? Porque me está contando cosas de su propia opinión, vivencias, experiencias, etc. Sin embargo, también las cerradas me permiten concretizar información, ¿no? Saber cosas más puntuales, si no, nombres exactos, ¿no? Neutralizo divagaciones, o sea, en algún momento también nos va a ayudar en muchos momentos a aclarar ciertas cosas, ¿no? Y también son óptimas para comprobar si hay acuerdos, ¿no? Entonces, ¿se comprendió esta situación? O sí, no. Entonces, eh, estadio, ahí está el periodo estadio. Formas de ver verbales que faciliten la comunicación o interfieren. Okay. Entonces, las formas verbales que facilitan. A ver, simple, pensemos en nosotros cuando hablamos, ¿no? ¿Qué nos ha funcionado cuando nos comunicamos? Nos ha funcionado utilizar palabras fáciles, ¿no? Y de hecho, eso es siempre cuando creamos un instrumento, una entrevista, ¿no? Un instrumento, por ejemplo, ya sea quali o quanti, a veces se nos escapa lo técnico, ¿no? Y con palabras así entreveradas, así muy intelectualoides. Entonces, de pronto es como que, oye, eso le vas a preguntar a la otra persona, entonces es como, oye, hay que aterrizar, ¿no? Entonces, hay que ser palabras fáciles. Sí, es bueno o es óptimo repetir o aclarar también, ¿no? O sea, no hasta el cansancio, pero sí va a ser interesante que podamos repetir, aclarar ciertos puntos cuando escuchamos, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Sin una mala intención de dejar a la otra persona mm, con ese mensaje de que lo hizo mal, ¿no? O nada que ver, ¿no? Sino simplemente como para aclarar ese punto, asegurarnos de que fue bien entendido. Es bueno resumir también y retroalimentar. Por ejemplo, ¿cómo resumo? ¿No? Entonces yo termino la sesión el día de hoy y puedo dar un resumen, así, ¿no? El día de hoy hemos hablado de la comunicación no verbal, que trata de esto, la comunicación verbal, que trata de esto. Entonces ahí estoy dando un resumen, ¿cierto? Y retroalimentar, ¿no? Retroalimento es que si escucho en sus opiniones, en sus comentarios, perdón, ciertas ideas, y puedo hacer una retroalimentación también constante, y eso nos va a ayudar a afianzar o a facilitar la comunicación. Responder al mensaje, ¿no? Nos ayuda a responder al mensaje, ¿no? Nos ayuda a dar algunos refuerzos verbales, a dar la información adecuada, dar información suficiente, transmitir mensajes de comprensión y respeto, ¿no? en nuestras oraciones. Ahora, ¿qué puede interferir? El lenguaje técnico, como les había dicho, pero también las jergas, ¿no? Porque sabemos que las jergas no son las mismas ni siquiera en las mismas regiones del país, y tampoco a nivel internacional, ¿no? Entonces, las palabras también cambian. ¿Qué puede interferir también? A ver, la cháchara, porque como se dice, ¿no? A ver, hablar de temas, de muchos temas, ¿no? O sobreestimar o dar por sabido algo, en vez de preguntar, minimizar o quitar importancia a un aspecto que para quizás el otro era importante, saturar con información. De pronto, si yo hoy día me lanzo a hablarles de un montón de temas, eso también puede ser exhausto para la comunicación que tengo con ustedes. Hacer generalizaciones, ¿no? O sea, esto es importante quitarlo de nuestro vocabulario, ¿no? El todo, nunca,
nada me sale bien, nunca hago esto, nunca lo logramos, nunca lo hiciste, siempre eres así, siempre te compras. O sea, estas palabritas son generalizaciones y, no, y la realidad no termina siendo así, ¿no? Entonces, ninguno, o los superlativos de pronto también como genial, total, increíble, fabuloso, maravilloso, negativos, de ningún modo, nunca, jamás, imposible, expresiones vulgares, ¿no? Palabras malsonantes, groseras, sexistas, racistas, ofensivas, obviamente eso va a interferir la comunicación. Y las palabras impersonales se agradece, se siente, ¿no? Porque es mejor en muchos casos, ¿no? Hablar en primera persona, ¿no? Yo agradezco, yo les agradezco por la conversación, etc. Entonces, en la comunicación no verbal, ¿qué de lo que he dicho se entiende? ¿No? Entonces, muchos estudios dicen esto, que lo que he dicho, la palabra, ustedes me van a entender de eso un 7%. De mi tono de voz me van a entender, gracias a mi tono de voz lo van a comprender un 33%. Y lo demás, el 60% de la comunicación termina siendo los gestos y las expresiones corporales. Entonces, qué importante es esto, ¿no? De los gestos, que nos va a servir mucho en una entrevista cara a cara. Y en las entrevistas telefónicas, el tono de voz, porque ahora, como lo mencionaron en la primera sesión, por el COVID, en nuestro trabajo viró, ¿no? Cambió, tuvimos que hacer entrevistas, grupos focales, hasta ahora lo seguimos haciendo, ¿no? De forma híbrida. Entonces, ¿qué nos va a ayudar ahí? El tono de voz, ¿no? Cómo decimos las cosas y ya cuando nos veamos cara a cara, cómo las vamos expresando, ¿no? Entonces, en esto están las opciones de kinésico, en la comunicación no verbal, lo kinésico, lo paralingüista y lo proxémico, ¿no? Entonces, en lo kinésico, bueno, todo tipo de movimientos, ¿no? La kinesia, ¿no? Gestos, expresiones faciales, contacto ocular, postura. También se acercan otros elementos más estables, como es el aspecto físico, el estilo de vestir, hasta eso también dice, ¿no? Puesto que esta información nunca es neutra y da claves a al interlocutora sobre estas características del otro comunicante. Lo queramos o no, ¿no? O sea, así nos guste o no. La forma en la que me he visto, mi aspecto físico, mi forma, no, sí, bueno, si ya lo dije, va a comunicar algo, ¿no? Así yo por dentro diga, ay, no debería ser así, no sé, cosas, sus propias opiniones que puedan tener al respecto, pero sí es así, sí pasa, ¿no? Lo paralingüista, la manera de decir el mensaje verbal, ¿no? Esto incluye aspectos vocales no lingüísticos, es decir, la calidad de la voz, las vocalizaciones, la velocidad al hablar, el volumen, los silencios, las pausas, la fluidez en la pronunciación y los errores del habla. Y la proxémica, que tiene que ver con los usos del espacio personal y social, ¿no? La distancia interpersonal, la manera en la que me siento, la forma en que dispongo la habitación, las sillas, cómo las voy acomodando, en U, en círculo, modo de columnas como colegio, ¿no? Entonces, todo eso también está comunicando algo a la persona que llega a un espacio, digamos, ¿no? Si tú armas de algún modo tu aula de una forma, entonces ya estás como predisponiendo la comunicación o las conversaciones hacia un aspecto. Entonces eso también para tenerlo mapeado. Ahora, entonces en la expresión facial, que ustedes ya lo conocen, entonces están la mímica de las emociones, se produce por la combinación de las cejas, frente, los ojos, la boca, la barbilla, ¿no? Denotamos emociones básicas, ¿no? Pueden ser la alegría, la sorpresa, la ira, el asco, el miedo, la tristeza, hasta la coloración de la piel, ¿no? Cuando nos ruborizamos o de pronto nos ponemos pálidos por algo. Entonces, ¿qué recomendamos para el entrevistador o entrevistadora? Una sonrisa amable, ¿no? Para invitar a participar, para crear un buen clima.
En los ojos, ¿qué nos dicen los ojos, no? Los ojos y la mirada es esencial, ¿no? Para la interacción y las entrevistas, ¿no? ¿Qué tanto somos capaces de mantener este contacto ocular cuando participamos o no? Que es la evitación, la inhibición con el profesional, ¿no? Eso también va a ser interesante verlo. Eh, Porque eso también denota escucha activa, ¿no? Si tú me estás contando un problema y yo te estoy mirando a ti, también eso demuestra como que te estoy escuchando, en vez de estar mirando quizás a otros lados, distraído, ¿no? Distraído. Entonces, el tomar nota, nosotros siempre cuando hacemos entrevistas estamos tomando nota, ¿cierto? Entonces, la próxima vez que nosotros practiquemos nuestras entrevistas, yo les voy a ir pidiendo que ustedes también ya vayan tomando nota. Y a veces vamos a campo, nos ponemos a tomar nota y casi todo el tiempo nuestras manos y nuestros ojos están todo en el cuaderno, ¿no? Entonces nos estamos olvidando de la persona a la que estamos entrevistando y hay que ir teniendo o observando eso, ¿no? En nosotros, cómo podemos tomar notas, pero también sin perder mucho tiempo ese contacto visual, y luego el tema de la postura. Una postura erguida indica confianza, dominio, ¿no? Hombros caídos denota tristeza. Reclinarse hacia la persona entrevistada, ¿no? Puede denotar interés, ¿no? Y sin embargo, si me echo en el asiento y me desparramo, puede denotar aburrimiento o desinterés, ¿no? Cruzar los brazos sobre el pecho, ¿no? Como la personita de acá del dibujito, puede indicar clausura, rechazo, defensa, o me clausuro quizás porque siento miedo también, o estoy ansioso, o por rechazo, defensa. Y los brazos abiertos normalmente hacia adelante indican apertura, énfasis, ¿no? Por eso están las clásicas fotos del Facebook con los brazos abiertos en el mar, en la playa, así como recibiendo la naturaleza. Entonces, las expresiones faciales, los ojos, las posturas corporales están comunicándose. ¿No? Entonces, los puños, ¿no? Todo el movimiento de manos que aporta mucha información, los puños, el tocarse las manos, podemos enfatizar lo que decimos también usando el movimiento de manos, de cabeza, ¿no? De hombros, y la distancia interpersonal, que es distancia esta que no, como para que no interfiera en una zona en nuestra zona íntima, y en situaciones excepcionales de crisis, si la persona requiere atención y lo consiente, podríamos tomarle la mano o abrazarla. Ah, ya, sí, es importante como entrevistadores, entrevistadoras, ¿no? Mantener cierta distancia interpersonal, ¿no? Para poder justamente respetar, ¿no? Esta zona íntima de la persona que recién estamos conociendo, ¿no? En muchos casos, antes, antes de entrevistarla, ¿no? Recién la estamos conociendo, pocas veces, o en algunos casos creo que son, ¿no? Que ya uno ya conoce muy bien a las personas que entrevista y quizás pueda darse otro tipo de interacciones, pero si fuera una primera vez, sí hay que tenerlo como más marcado esto. Y está la respiración y las variables paralingüísticas, ¿no? ¿Qué nos dice la respiración? ¿No? Si yo respiro agitado, de pronto puedo estar indicando excitación, que ya sea por miedo, por enfado, etcétera, ¿no? ¿Quién sabe por qué sería? Ahora, y también un volumen adecuado y una tonalidad cálida en su expresión verbal. Igual, en la respiración y las variables paralingüísticas están todos los asentamientos guturales que muestran escucha activa. Ustedes habrán escuchado a los que han ido en terapia, o si ustedes ya han aplicado, o en las conversaciones a veces que tenemos en el día a día, está el ok, entonces todo eso también va diciendo, va diciéndonos un mensaje. A ver, entonces, para resumir, las formas no verbales que facilitan o dificultan la comunicación, lo habíamos mencionado. Las que facilitan: contacto ocular frecuente, cuerpo orientado hacia el entrevistador, acomodar nuestro tono verbal, acomodar nuestro volumen y saber administrar los silencios, ¿no? De vez en cuando un silencio. Cosas que dificultan: el contacto ocular infrecuente,
la posición del cuerpo en 45 grados, echar el cuerpo para atrás, o optar por posiciones de bloqueo, cerrarnos, o actuar con mucha prisa, ¿no? Apurar a la persona. De pronto nosotros estamos ansiosos porque acabe la entrevista, pero ahí se va a notar que de pronto estamos actuando con prisa, y eso también lo va a notar la persona a quien entrevistemos, y eso puede dificultar más bien también la comunicación, ¿no? Y los momentos de silencio que habíamos hablado, que muy bien Cristian, ¿no? Nos dijo, también informa, ¿no? Uy, si estoy en silencio, ¿qué significará? Que no sé bien qué decir, o que no quiero tratar un tema, o que estoy confundido, que me tomo mi tiempo para reflexionar, que no funciona bien la señal de internet, que me da flojera, no sé. Entonces, aquí nosotros como entrevistadores, entrevistadoras, tenemos que aprender a superar la angustia del silencio o la necesidad de que haya una respuesta o algo que decir cuando hacemos una entrevista. A veces estamos, señora, ¿y qué opina de la contaminación del río a causa de, no sé, qué opina de la contaminación del río? ¿No? Te va a decir algo y de pronto se queda en silencio. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, que han hecho una entrevista y se han quedado en silencio la otra persona. Y es como que tú puedes optar por varias opciones, ¿no? Pero entre las que yo he optado ha sido por decirles, bueno, o al menos en grupos focales pasa bastante, ¿no? Porque en grupo focal tú tienes a las 4 personas, 5 más reunidas, ¿no? Y les dices, y les vas haciendo preguntas, de pronto uno a uno, o para que responda, y cuando le llega el turno a tal persona, se queda en silencio. Entonces le dices, bueno, señora Ana, un ejemplo, ¿no? Eh, ¿Le parece si usted mejor escucha a sus compañeros o compañeras y después quizás tenga una respuesta para darnos sobre el tema? Entonces te esperas que terminen todos de responder y quizás puedas volver a la señora Ana, la miras, ¿no? Le dices, señora Ana, ¿tienen un comentario? Y si se vuelve a quedar en silencio, pasas nomás, ¿no? No vamos a estar insistiendo en ese caso, ¿no? Entonces, o en realidad en ningún caso, ¿no? Habría que insistir, en teoría, a insistir demasiado, ¿no? Porque esa es una fórmula, de pronto dejarla que escuche la opinión de otras personas y darles el tiempo. Otra es decirle a la persona que cuando se sienta lista, tú estás lista para escucharla, ¿no? Y que puede responder esa pregunta cuando lo desee, ¿no? Y pasamos a la siguiente. O que de pronto le puedes decir, ok, entiendo que quizás este, no lo quiero responder y más adelante. A ver qué han comentado acá por el chat. ¿Le agrego un comentario de la problemática o cambio de pregunta, pero referente al tema? Sí, porque en este caso lo que Cristian responde eh, es que quizás, digo, ¿no? Porque no lo sabemos, la persona guardó silencio porque de pronto no entendió tu pregunta. Entonces, acá, ¿qué no se va a servir? La retro o el aclarar, ¿cierto? Puedes optar por aclarar. Entonces se queda en silencio y puedes replantear tu pregunta. No, sí, señora, me refiero a este otro, no, de pronto no entendió, entonces replanteas. Eso puede funcionar, pero si aún así se queda en silencio, ya es quizás otros motivos, ¿cierto? Entonces es como, vamos viendo cómo se va dando la situación. Ahora dice, ¿podría responderse y tratar de utilizar, de volver a la entrevista? Eso no entendí, Guillermo. ¿Qué quisiste decir aquí? Podría responderse y tratar de utilizar, de volver a la entrevista. Guillermo, ¿me comentas qué quisiste decir aquí con ese comentario? No lo comprendí. Bueno, Walter nos menciona, me ha pasado respuestas muy cortantes que no esperaba, no era el objetivo de la pregunta. Y tenía que preguntar más para obtener una respuesta, decía, en entrevista grupal sería, claro, repreguntar, como les digo, o aclarar, ¿no? Iba en el mismo sentido que Cristina. Ok, perfecto. Entonces,
Esos son los momentos de silencio, ¿no? Que hay que aprender a manejar en la entrevista. Entonces, también hay que a veces te dicen, ay, no, no quiero responder, ¿no? Se muestran avergonzados, o te dicen que no saben, que lamentablemente eso pasa mucho en las entrevistas con mujeres, ¿no? Ay, no, señorita, esos temas los sabe mi esposo, ¿no? O mi pareja. Ay, no, que eso mejor le responda a él, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado, uff, infinidad de veces, que las personas, las mujeres, ¿no? Muchas veces te dicen que, o te dicen literal, directamente, no, yo soy tonta, no sé de hablar de esos temas. Entonces, uy, ahí qué haces, ¿no? Entonces le puedes decir, no, señora, no, no es necesario saber mucho del tema, usted ya sabe del tema por vivir acá, ¿no? Entonces tú, dependiendo del contexto, le dejas ver a la persona a la persona entrevistada que no es simplemente un sujeto pasivo, ¿no? Es una persona activa precisamente por tal cual motivo, ¿no? Que pueda hacer vivir en la zona, el haber participado de tal lugar. Entonces, un poco como potenciar su agencia, de algún modo. Eh, o que no piense mucho, le puedes decir, no, no lo piense mucho, puede decirnos su respuesta. No hay respuestas ni buenas ni malas, señora, señor, ¿no? Diga lo primero que se le surja en su cabeza, ¿no? O también puedes mostrar empatía ante un tema difícil de hablar. Sí, señora, a mí también me pasó que yo no quería hablar de tal tema, ¿no? Empatía, ¿no? O sea, de pronto en ese momento de silencio, a mí me pasó que yo también no quería hablar del tema, pero me di cuenta que al poder dar mi opinión se abrieron, no sé, ahí es como manejar de acuerdo al contexto de lo que se ve, ¿no? Pero también puedes mostrar empatía. Ahora, aquí va a ser también clave el ser conscientes una vez más de nuestro lenguaje corporal y no mostrar, y tratar de no mostrar impaciencia, ¿no? Inconscientemente. La comunicación emocional. Ya, entonces, los entrevistados y las entrevistadas están informando en todo momento sus emociones, sus sentimientos, al recordar experiencias, o al contar sus opiniones, ¿no? Por ejemplo, Sol está hablando un tema medioambiental, ¿no, Sol? Entonces, en su ejemplo, entonces la persona cuando hable de eso, hoy día que vi una noticia de un poste en San Juan del Lurigancho que lo rompieron, entonces la gente ahí se puede molestar del tema, recuerda experiencias, da sus opiniones, quién fue el culpable, quién rompió el poste, quién lo quebró, la municipalidad no ha hecho nada. El entrevistador o entrevistado, Dora, debe estar atenta a identificar estas emociones, a reconocerlas y manejarlas, ¿no? Como lo hemos conversado, en beneficio de la persona entrevistada, ¿no? Pero para hacerlo tenemos que hablar de nuestras propias, o más que hablar, entender nuestras propias emociones. Entonces, ¿cómo, Jocelyn, cómo es eso de entender, atender a nuestras propias emociones? Es parte por una cosa básica, que es ampliar nuestro vocabulario emocional, ¿no? A ver, ¿cuántas emociones ustedes conocen? Aparte de la alegría, tristeza. O sea, entonces, ¿cuáles? ¿Pueden enumerarlas? Entonces, luego ya yo lo puedo utilizarlo, ¿no? Y al utilizarlo, puedo decirlo de este modo, como Sol nos mencionó, cuando quiero aclarar un tema, ¿no? No sé si me confundo, señora Juanita, en lo que está sintiendo, es de este modo, ¿no? O como yo les estaba diciendo ahora en las salas, ¿no? Puede que sea de este modo, porque no los conozco, ¿no? Puede, no sé si me confundo. Entonces, con lo que usted está sintiendo tal. Entonces le das el ejemplo, uno, dos, tres, ¿no? Entonces, ahora, siempre como posibilidad, exactamente, porque finalmente son posibilidades. Entonces, validar, entender y escuchar esa emoción nos va a evitar hacer comentarios que juzguen. Por ejemplo, si yo digo, eso no tiene importancia. O si yo digo, no deberías de comportarte así. Señor Luis, usted no debería hacer eso.
Entonces, ¿qué estoy usando con el debería? Estoy hablando estoy de sus comportamientos, ¿cierto? Estoy jugando. O puedo también equivocarme quizás ahí y usar respuestas paternalistas o falsamente tranquilizadoras, ¿no? A veces con el afán de querer tranquilizar a alguien, vamos a decirle, todo se va a solucionar, ceñito, señora. Entonces, a veces eso no, son respuestas falsamente tranquilizadoras, ¿no? No sabemos realmente si se va a solucionar. Ahora, hay también que ser conscientes de los mensajes yo, ¿no? Estos mensajes yo son los que expresan las opiniones, sentimientos y deseos propios, sin evaluar la conducta de la persona entrevistada. Por ejemplo, si yo digo yo, me habría gustado trabajar un poco más hoy contigo. Me gustaría que podamos continuar con la entrevista. Eso parte desde mí, ¿no? ¿Y cuáles son los mensajes tú? Culpan al otro de las propias opiniones y sentimientos. Por ejemplo, has llegado tarde y por eso nos atrasamos. No te esforzaste para lograr la convocatoria, ¿no? Entonces son mensajes más dirigidos hacia el otro. Entonces, como dice Shakira, cuando hay que hablar de dos es mejor hablar por uno mismo, comenzar por uno mismo. Entonces, partimos en nosotros también para expresar nuestros deseos o nuestras ideas sobre lo que nos gustaría hacer. Esperamos, damos un tiempo, un pase, escuchamos, y así vamos evaluando si se puede continuar con la entrevista en ese tema de la comunicación emocional. Ahora, vamos a ampliar nuestro vocabulario, ¿no? Entonces, entre comillas, los sentimientos negativos, entre comillas, los sentimientos positivos, ¿no? Los sentimientos negativos, bueno, estar ansioso, estar agresivo, desesperado, atrapado, indefenso, frustrado, humillado, inferior, insatisfecho, odiado, temeroso, miedoso, aprensivo, tímido, inseguro, triste, infeliz, deprimido. Los positivos, tranquilo, en calma, amigable, esperanzado, con éxito, halagado, importante, satisfecho, querido, seguro, confiado, seguro, alegre, contento, eufórico. Entonces nos podemos mover un poco entre esos opuestos, entre comillas. Entonces, vamos a ampliar nuestro vocabulario emocional ahorita con otro nuevo ejercicio y en grupo alguien comienza la oración y todos y todas la vamos a continuar. Por ejemplo, creo que no, acá no vamos a hacer salas. Eh, voy a decir una frase y ustedes la van a continuar hablando de sus emociones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando estoy triste me siento, me siento sin energía, es decir, ¿no? Y la otra persona va a decir, continuando con esa oración, cuando me siento sin energía, me siento la escucha activada. Entonces, ya habrán escuchado aquí, por ahí, algunos no sé, que es diferente oír y es diferente escuchar, ¿no? Todos y todas oímos, porque para el oído para oír necesitamos, bueno, es la capacidad de detectar las vibraciones a través de nuestro órgano del oído, ¿no? Que se conocen como los sonidos. Y la diferencia entre escuchar es que es una técnica de comunicación, ¿no? Que requiere de prestar atención al oyente, no es solo oír, y aún más escuchar activamente requiere de un esfuerzo. Oh, sí, Víctor, se te fue el internet, no te preocupes, si estás de vuelta. Y escuchar activamente requiere un esfuerzo mental y físico todavía, ¿no? Mental, ¿no? Más allá del físico, que de pronto puede ser oír y que quizás hay algunas personas con algún tipo de discapacidad que no puedan oír. Más allá de este tema, el escuchar también requiere de un esfuerzo mental para captar el mensaje, para captar lo que se dice, y emocional, para captar lo que no se dice necesariamente. Y bueno, la idea es que podamos hacerle ver al entrevistado, o hacerle sentir más que ver, que está siendo escuchado, escuchada, que está siendo atendido o atendida y que está siendo entendido, entendida, ¿no? Entonces, la escucha activa va a facilitar la comunicación eficaz, demostrar empatía, comprensión y aceptación, ¿no?
Va a establecer una relación de confianza, sintiéndonos respetados, respetadas, valorados, valoradas, y mejorando la comprensión y exploración, ¿no? Ya que la persona eh, puede que también pueda abrirse, ¿no? A contar más sus dificultades. Ahora, fases de la escucha activa. Entonces, escucha activa tiene fases. Está la recepción. Por ejemplo, con la pandemia, nos dice la persona, ¿no? Jocelyn, con la pandemia no teníamos cómo comprar alimentos para los animales. Mi esposa no dejaba de llorar. No sabía qué hacer. Estaba desesperada, ¿no? Luego está el procesamiento. El esposo de Carla estaba preocupado por cómo se sentía ella, ¿no? Porque tú haces la pregunta, uy, el señor, ¿qué me ha querido decir al contar, no? ¿Qué me ha querido transmitir? ¿Qué le está ocurriendo? ¿Qué siente el señor? ¿No? Entonces, me está manifestando una preocupación, ¿no? O yo lo proceso de ese modo. Ahora hay una respuesta. De lo que yo he interpretado, puedo decir, estabas preocupado por tu esposa, Carlos, ¿no? Carlos, yo veo que tú estabas preocupado por tu esposa. O sea, puedo utilizar incluso esa frase, ¿no? De este procesamiento de lo que me ha querido transmitir, de lo que yo creo que Carlos me ha querido transmitir, o perdón, que el esposo de Carla me ha querido transmitir. Para continuar la conversación y para hacerle saber que estoy prestando la atención sobre lo que él me ha dicho, o ella, eh, ¿no? Entonces lo utilizo así, ¿no? Ahora, ¿qué estrategias podemos utilizar para mejorar la escucha activa? Observar primero, actuar después, ¿no? Vamos a estar observando en todo momento. Usar la comunicación no verbal, concentrarse, ¿no? No distraernos, evitar distracciones. De preferencia, preparar previamente el tema a tratar, respetar a la persona, ser conscientes de nuestras propias emociones, ¿no? Y preocupaciones, de modo que no interfiera en la comprensión del mensaje. Vamos a resumir con cierta frecuencia ideas, ¿no? Muy importante resumir. Carlos, de todo lo que tú me has contado, yo he entendido que tú no tenían dinero, no tenían cómo comprar alimentos, había una preocupación familiar, ¿no? Entonces resumes eso y las pasas a la siguiente frase o cosas que necesites en tu guía, ¿no? Entonces vas resumiendo, vas preguntando y tomando notas. Eso les puede ayudar a ustedes a mejorar las fases o estas fases de la escucha activa. Ahora, algunas distracciones frecuentes que se han de evitar en la entrevista. A veces nos pasa que nos gana el querer hablar o el propio turno para hablar, ¿no? Puede pasar. Como que tú quieras, ay, la señora te dijo algo y tú, ay, te acordaste de algo, entonces, ay, señora, yo también me acordé de eso. Entonces, que te ganen, que tú quieras decir algo, o pasarte muy rápido a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, en lugar de estar centrado en el contenido del mensaje que estás recibiendo, más bien estás más atento a las propias aportaciones a la conversación, ¿no? Por ejemplo, estás atento a la siguiente pregunta, estás más bien atento a apoyar tu propio punto de vista o hacer un posible diagnóstico, ¿no? Entonces, como lo dijimos al inicio, ¿no? Tú ya vas en mente como investigador, investigadora, con tu problema de investigación y qué estás haciendo, de pronto ahí estás tratando de que salga tu hipótesis. Entonces, tu propio diagnóstico lo estás metiendo ahí, ¿no? Tu entrevista con tus entrevistados. Entonces, eso puede ser son algunas distracciones frecuentes. Ahora, otro punto, intentar adivinar las verdaderas intenciones de nuestro interlocutor, ¿no? Cuando tú intentas adivinar y no las preguntas. El aburrimiento. De pronto te aburriste. A mí me ha pasado que he tenido que hacer entrevistas larguísimas. Entonces, imagínense, si yo me podría haber sentido aburrida, la otra persona que nos está dando de su tiempo, ¿cómo se habrá sentido de pronto? Entonces,
Eso también hay que tratar de manejarlo o no demostrarlo, ver qué estrategias podemos hacer para volver, tener la atención, volver a saber que nosotros somos los que tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo otra vez hacia el otro, nuestra mayor atención. O si yo me abstraigo, ¿qué tal si hoy día tuve un mal día, no sé, no consigo chamba, estoy preocupado, no hay dinero, mi mamá está enferma, mi papá está enfermo? Entonces estoy haciendo mi entrevista y estoy pensando en eso. O lo que tengo que hacer después, ¿no? O en la discusión que tuve en la mañana. Entonces, eso también va a comunicar y se va a dar cuenta, ¿no? Si no si no se lo sabemos regular, ¿no? Entonces, o comparar mentalmente lo que se acaba de decir con la propia experiencia u otros relatos similares, pensar en la solución a lo que se nos está relatando y mostrarse impaciente por exponerlo. Seguramente la señora dijo, ay, sí, no sé qué hacer sobre este tema, dónde acudir, y tú sabes la respuesta, y ya, quieres decírsela, ¿no? Entonces, eso también puede ser algunas distracciones que nos pueden más bien detener de escuchar toda la respuesta completa de la persona, ¿no? Ahora, las frases comunes que demuestran la escucha activa o que demuestran la empatía son estas, acá que he puesto. No son las únicas, pero son algunas. Por ejemplo, entiendo tus inquietudes, eh, Cristian. Entiendo perfectamente que te sientas así, Leslie. Es muy natural estar triste, enojado, molesto por esto, tal, Fiorella, ¿no? Escuché lo que estás diciendo sobre tener que hacer esto, ¿no? Víctor. En esta situación, ¿no? Su reacción es bastante natural, o luego tal vez podamos juntos evaluar posibles soluciones. Me preocupa su situación, sugeriría buscar ayuda en tal lugar, si es que sabes la respuesta, ¿no? O sea, me conmueve lo que le ha pasado. Quizás usted podría ser. Entonces, esto de algún modo está como demostrando que te estás interesando, ¿no? Por la otra persona, desde la comprensión, ¿no? De cómo se siente, de que estás pensando como en soluciones, en posibles cosas a evaluar en conjunto, de escucha, ¿no? Decir directamente, escuché lo que usted está diciendo, ¿no? Sí le escucho, ¿no? Sí le escucho, sí le entiendo. No sé si vamos a ir a entender, pero bueno, entiendo perfectamente, ¿no? Que se sienta así, ¿no? Entonces vamos ahí como jugando. Entonces acá está esta imagen, las barreras, los conflictos, las distorsiones en la comunicación. Entonces, ¿cómo quiero decir las cosas? Nos dice Barney, ¿no? Todo tiernito. Y cómo de verdad a veces uno las puede decir, ¿no? Entonces, yo creo que estoy diciendo las cosas de un modo, la realidad me va a decir que lo estoy diciendo de este modo. Ustedes, como les digo, me dirán cómo las están entendiendo, escuchando. Está lo que ustedes han oído, está lo que ustedes han entendido, y está lo que yo pienso que ustedes han entendido, ¿no? Entonces, aquí en todo este proceso de la comunicación se pierde información, se pierde un montón de información. O sea, yo no sé, incluso termina la clase ahora y yo no sé qué les va a quedar, ¿no? De lo que hemos hoy día conversado, ¿no? Porque hay muchas cosas que se dejan en el camino. Entonces, se piensa decir un 100%, se transmite un 80%, se recibe un 60% y se interpreta un 50%. Entonces esto nos dice Vallenato. Ahora, las posibles fuentes de la distorsión son, eh, a ver, el emisor, poca formación, desconocimiento. Yo como emisor de pronto tengo poca información de un tema, desconocimiento, tengo dificultades para expresarme, siento inseguridad, actitudes hacia mí mismo, hacia el tema a tratar, hacia el receptor, comunicación verbal no verbal inapropiada, deficiente empatía. Está en un mensaje de pronto que no es muy claro, que está desestructurado, incompleto, que puede ser inoportuno, excesivo en información. Y el receptor, que también
aparte de todas esas cosas que se pueden dar entre las dificultades que puedan tener, los problemas de distorsión que puedan tener el emisor y el mensaje, está un receptor que de pronto no está atento, no está motivado para hablar, tiene estereotipos, de pronto no me gusta que me atienda una mujer, quiero que solamente me entrevisten hombres. O hay experiencias anteriores negativas, ¿no? Por ejemplo, una vez a mí me pasó que yo voy a campo, voy con mi carné, mi identificación, y una señora me dijo, ¿quién eres? ¿Qué buscas acá? Y yo le comienzo a explicar, ¿no? Yo estoy trabajando para hacer entrevistas sobre temas de diabetes, de neurocistecircosis, y me dice, ¿qué? ¿Me vas a mandar a una posta? Yo no te voy a dar nada. Entonces hubo una mala experiencia, una experiencia con ella, un primer encuentro no, digamos, no muy positivo. Y luego, después la señora terminó contándome, ya cuando se abrió conmigo, que en la época de Fujimori ella había sido víctima de esterilización forzada. Entonces, tenía ya una mala experiencia con personas que vinieran con Photoshop, que le buscaran a su casa, que le hicieran preguntas, ¿no? Entonces, obviamente uno no se lo espera, pero te vas a encontrar con personas que han pasado por muchas cosas y que incluso tu cara le puede recordar este, a alguien que no le cae bien. Entonces, wow, entonces hay muchas cosas en el receptor también que pueden ahí ser posibles fuentes de distorsión, posibles barreras, ¿no? Este, ahora, eh, aún así, como hay mensajes prescriptivos como las órdenes, amenazas, temas moralizadores, indicaciones de solución, proporcionen falsa confianza o esperanzas, que también pueden dificultar la comunicación, o los mensajes que humillan, juzguen, critiquen, ridiculicen, sean agresivos, culpen, mensajes contradictorios, ¿no? Todo eso puede ser factor de distorsión. Ya para culminar, eh, me gustaría que desarrollemos aspectos del lenguaje no verbal y verbal, que practiquemos la escucha activa con frases y que también practiquemos algunas distracciones, o sea, entre comillas, lo que no debemos hacer al entrevistar. Vamos a elegir una conversación, ahí hay 4 temas: casos de violencia basada en género que conozcan, experiencia de desempleo pasada, de pronto alguno de ustedes, alguna de ustedes ha estado desempleado, desempleada, de pronto pueden contar una experiencia, sus metas personales o familiares para el 2025, la educación escolar post pandemia, qué opinan de la educación polar. Entonces, vamos a elegir quién será el entrevistador o entrevistadora, quien va a practicar la escucha activa, y va a haber otro entrevistador, va a haber uno que es como entre comillas el entrevistador más activo, ¿no? Atento, proactivo, y está el otro entrevistador que nos va a decir todo que va a cometer todas estas distracciones de las que hemos hablado, y entonces ambos van a hacer uso de esta comunicación verbal y del lenguaje no verbal, creando preguntas para sostener la conversación, preguntas abiertas, ¿no? Y vamos a tomar nota de los parámetros no verbales y los verbales utilizados.